En esta sesión vamos a tocar el contexto del arte republicano. El arte republicano se ubica entre la proclamación de la independencia en 1821 y la fundación de la Escuela de Bellas Artes en 1918. A nivel internacional, el siglo XIX significó la decadencia del Imperio Español y el triunfo de sus eternos rivales, Inglaterra y Francia. Por esta razón, París se convirtió en la capital artística del mundo y la Bolsa de Valores de Londres en el mercado donde se decidió el destino de muchas naciones. La propaganda antihispana y el ideal ilustrado fueron muy bien recibidos en Sudamérica, donde las élites criollas trataron de romper con el pasado colonial. Sin embargo, no faltaron los hispanistas que conservaron su admiración por la corona. El nacimiento de la República Peruana fue traumático, porque la descomposición del virreinato y las guerras de independencia dejaron instituciones deficientes, una clase dirigente fracturada y una economía atrasada. Es así que en los inicios la población estaba dividida entre San Martín, que propuso la monarquía, y Bolívar, que impulsó una república americana unificada bajo su mando. Lógicamente, esto provocó una seguidilla de guerras entre caudillos que retrasaron la consolidación de los estados. En este siglo, el Perú tuvo momentos de bonanza, como la era del guano entre 1845 y 1866, pero no supo aprovecharlos ni tuvo la capacidad de generar valor agregado. Por ello, las bonanzas fueron olas pasajeras que trajeron mejoras materiales, pero no un desarrollo sostenido. Los conflictos más relevantes de la República fueron la guerra con España en 1866 y la guerra con Chile entre 1879 y 1883. El primero consolidó la soberanía nacional, pero dejó una crisis económica cuyo periodo de recuperación se vio cortado por la Guerra del Pacífico, conflicto que evidenció las carencias del Perú a todo nivel, ocasionando la pérdida de territorios, la destrucción de infraestructura, el retraso económico y una profunda herida en la conciencia nacional. Luego, la necesaria reconstrucción nacional entre 1883 y 1895 fue gestionada por gobiernos militares que aprovecharon el boom del caucho y el petróleo para modernizar la infraestructura ferroviaria y realizar otras obras públicas. Pero el péndulo entre militarismo y civilismo apareció de nuevo y provocó una nueva guerra civil que propició la llamada República Aristocrática, que duró hasta 1919. Estas repúblicas o estos gobiernos ejercieron gobiernos democráticos y fueron partidarios del capitalismo inglés y norteamericano, buscando la rentabilidad económica mediante la extracción de recursos primarios, la modernización de las ciudades y el desarrollo azucarero y algodonero. Sin embargo, estos gobiernos no lograron generar una industria sólida y hubo explotación de los obreros y campesinos indígenas. Por eso quedó una cuota de descontento social que fue recogida por los burgueses que asumirán el posterior liderazgo político y cultural. Con respecto al modelo cultural republicano, señalamos el maridaje entre ilustración, neoclasicismo y romanticismo. Por la ilustración vino la idea del Estado moderno, racional, organizado en ministerios, universidades, academias de arte y museos. El Perú intentó ser una nación ilustrada, pero fue lento en instaurar un aparato cultural moderno debido a la prolongada inestabilidad política y al desinterés de sus autoridades. Solo para hacernos una idea, mientras la Academia Mexicana de San Carlos fue fundada en 1781, la Escuela de Bellas Artes de Lima abrió sus puertas recién en 1918. Este retraso promovió la importación de obras según el gusto francés, la informalidad del aprendizaje artístico, la emigración europea de los artistas, el crecimiento de la brecha cultural entre el pueblo y las élites, así como la indiferencia frente al arte popular, el cual será valorado posteriormente. La Ilustración además impulsó las expediciones científicas como las de Mazalpina y las de Humboldt, en orden a la explotación racional del territorio. Esto fue a inicios del siglo XIX.
Junto con los expedicionarios vinieron artistas viajeros con intereses étnicos, arqueológicos y botánicos. Colaboraron en la fundación de algunas escuelas de arte. Posteriormente, la fotografía responderá a la misma idea de registrar el paisaje con fines desarrollistas. Anejo al modelo político y científico, el neoclasicismo y el romanticismo moldearon la mentalidad de la época. El neoclásico francés abandonó el medioevo por el humanismo y la racionalidad del arte griego. Por eso se pusieron de moda las columnas griegas, la representación del hombre según los cánones clásicos y otras cosas similares. Seguidamente, el romanticismo reaccionó ante el racionalismo ilustrado y contra el neoclásico. Por ello se concentró en el sentimiento del individuo, la grandeza de la naturaleza, sustituyó al santo por el héroe nacional, buscó la identidad cultural en el pasado histórico, se interesó por la arqueología y los relatos populares, propiciando el costumbrismo y el paisajismo. En resumen, a pesar que el siglo se caracterizó por las ansias de modernidad de una nación inmadura, por la dependencia económica anglosajona y la subordinación cultural francesa, por las bonanzas frustradas por el fantasma de la guerra, todos estos fueron elementos muy complicados, ciertamente. A pesar de todo ello, podemos decir que en dicho tiempo se gestaron las bases de una peruanidad que buscó su identidad a través de las obras de arte que comentaremos en la siguiente sesión. Muchas gracias.